Saludos, mi nombre es Marco Nogués, soy profesor de física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en este video vamos a hacer el ejercicio de revisar las actividades que hicimos durante la semana pasada sobre el tema de fuerzas y movimientos. Y lo primero que me gustaría decir es que nuestra aproximación, que es de aprendizaje activo, pues toma por sentado que los estudiantes van a estar haciendo actividades y que se van a ir equivocando y que justamente la retroalimentación es el espacio más importante para ir corrigiendo y ir alcanzando los objetivos. Entonces, yo quiero decir que siento que el curso va muy bien y que es muy importante entender que equivocarse, confundirse, tener dudas, forma parte fundamental de un aprendizaje activo. Es muy importante siempre estar viendo el documento de qué es lo que vamos a hacer a lo largo de la semana. Y aquí lo más importante es qué es lo que queremos nosotros que aprender. Y aquí dice claramente que es el concepto de fuerza como interacción, saber cómo identificar las fuerzas sobre los objetos y su representación en un diagrama de cuerpo libre utilizando vectores. Algunas de estas cosas las voy corrigiendo durante la semana, entonces siempre es importante que vean cuáles son las nuevas correcciones que se hacen. De este lado son los contenidos, las aplicaciones que usamos. Recuerden que si algo no lo pueden utilizar, es muy importante avisar. Y aquí está lo que se espera que ustedes puedan hacer. Entonces, la estructura principal de trabajo gira en torno a primero una exploración de las ideas, que es lo que hicimos el día lunes, al revisar cómo funciona una herramienta en nuestra casa y hojear el libro. En la parte 2 son las dos actividades principales. En la parte 3 normalmente hacemos una actividad de repaso para justamente revisar lo que hicimos en las actividades principales. Y el jueves hacemos una recapitulación. En general va a ser con un video donde tienen que demostrar lo que ustedes aprendieron. Entonces más o menos se cumplió esto. Tuvimos que hacer una modificación el día miércoles para revisar las dudas que había sobre los ejercicios. La primera parte de la exploración es algo que a mí me gusta mucho hacer y es fijarnos en la vida cotidiana donde se aplica lo que aprendemos. Y en este caso nos damos cuenta de que muchos de los aparatos que utilizamos, de las herramientas, pues justamente sirven para cambiar las fuerzas, hacer que nuestras fuerzas se multipliquen. Por ejemplo, con este clip, esta pinza de ropa, pues tiene un sistema para estar siempre aplicando una fuerza para mantener la pinza cerrada y agarrar un objeto. Y en caso de que nosotros queremos abrirla, pues tenemos que aplicar una fuerza. Pero aquí viene lo que empieza a ser interesante, y es que nosotros estamos muy acostumbrados al concepto de fuerzas cuando esas fuerzas tienen que ver con empujar y jalar. Es decir, cuando nosotros aplicamos las fuerzas. Sin embargo, en la naturaleza, las fuerzas tienen una característica extra que tiene que ver justamente con considerar las fuerzas como una interacción. Y entonces, siempre que haya dos objetos en contacto o interactuando a distancia, va a haber fuerzas. Esto quiere decir que necesitamos tener mucho cuidado a la hora de pensar en las fuerzas nuevamente. Entonces el primer ejercicio de exploración justamente era copiar y revisar cómo estas fuerzas actuaban ya en las situaciones físicas que nosotros vamos a estudiar. En este caso solo había que copiar, pero ahora que tenemos un poquito más de elementos, les pido que revisen otra vez esos dibujos y que ahora fíjense que en nuestra aproximación lo que nosotros tenemos que hacer para saber cuáles son las fuerzas que actúan es encerrar nuestro objeto de interés en un círculo y preguntarnos ¿con qué objeto se está interactuando? Pues nos damos cuenta
que está interactuando primero con el piso de fuerza de contacto. Entonces aquí tenemos que regresar a lo que nosotros sabemos de las fuerzas de contacto. Parte de la idea de que ustedes tengan las presentaciones es que siempre pueden regresar a ellas para trabajarlas. Entonces, dentro de las fuerzas de contacto, la que nos es más interesante aquí es la fuerza normal. ¿Qué sucede? Es cuando hay un objeto en contacto con una superficie, el objeto, la superficie va a ejercer una fuerza sobre el objeto perpendicular a la superficie debido a que digamos que este objeto, en el ejemplo del libro, está comprimiendo lo que consideramos el modelo microscópico de la mesa, que son átomos unidos por resortes. Entonces, de alguna manera, el resorte va a querer regresar a su forma original y va a empujar el libro hacia arriba, en este caso. Vamos a ver, y va a ser muy importante, que si hay un objeto, pero la superficie es no es horizontal, la fuerza normal va a ser perpendicular a la superficie. Recordemos que este mismo modelito, entonces aquí vamos a tener los átomos y va a estar siempre esta fuerza hacia afuera, perpendicular a la superficie. Entonces, ¿por qué esta rana no se cae? Si en principio está la fuerza de gravedad que estaría haciendo que se deslizara. No, perdón. ¿Por qué? ¿Cómo actúa esta fuerza? Justamente actúa porque está la fuerza normal hacia perpendicular. Aquí además está la otra fuerza normal que es importante, que es la fuerza de fricción, que justamente vamos a checar en este momento. Ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, la fuerza de fricción también es causada por la superficie, pero tiene otra razón por la que es causada por la superficie, y es el hecho de que entre las superficies hay imperfecciones de los átomos, y por lo tanto cuando intenta deslizarse o se desliza, esto va a causar que haya un freno del movimiento. Entonces es por eso que la fuerza de fricción actúa contrario al movimiento, y también puede ser una fuerza de fricción estática cuando hay una fuerza que normalmente haría que esta rana se deslizara, y ahora sí, quien está frenando es las imperfecciones de la superficie, y otra vez la fuerza de fricción, en este caso estática, se opone a que se deslice el objeto. Pasando a mi dibujo original, entonces aquí me doy cuenta que las superficies que están en contacto es el piso, y como no se está deslizando o no está inclinado el plano, entonces la fuerza normal es la fuerza que ejerce el piso sobre la caja. Es perpendicular y es de contacto. Y después lo que siempre hacemos es checar las fuerzas de acción a distancia. En este caso, la fuerza de acción a distancia, siempre la que vamos a tener en la Tierra es la fuerza de gravedad. Que quien le ejerce, el objeto que le ejerce, hay un agente, es el planeta Tierra, la Tierra. Entonces, aquí podemos ver este otro ejemplo, donde ahora lo que tenemos es una mano empujando a la caja. Por lo tanto, ahora tenemos dos superficies con las que están en contacto, y consecuentemente aparece una fuerza más, que también es una fuerza normal, solamente que ahora es hacia abajo porque está empujando la caja. El poder de este tipo de análisis lo vamos a ver en esta situación física, donde tenemos una mano que aprieta sobre un objeto, sobre una pared rugosa. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros queremos contestar? Pues, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto? Y nuevamente vamos a hacer lo que hacemos todo el tiempo, es decir, hacemos
ponemos una frontera sobre el objeto de interés y nos preguntamos ahora sobre los objetos con los que están en contacto. Y vemos que aquí tenemos una superficie y aquí tenemos el contacto de la mano con la caja, con el objeto. Entonces ya no hay otro objeto, entonces ahora sí podemos decir que la mano ejerce una fuerza de contacto perpendicular a la superficie, es esta, podríamos llamarla una fuerza de acción. Luego la pared, tenemos la componente que tiene perpendicular a la superficie, la fuerza de contacto normal. Y luego, aquí sí, el bloque querría deslizarse hacia abajo por el peso. Pero la superficie es la que de alguna manera está sosteniendo al objeto y por lo tanto hay una fuerza de fricción, en este caso estática, que impide que el objeto caiga. Entonces son 3 fuerzas de contacto y el agente de esas fuerzas es, en el caso de la fuerza de acción o fuerza normal de este lado, es la mano. En el caso de la fuerza normal de contacto perpendicular a la superficie es la pared. Y en el caso de la fuerza de fricción también es la pared. Solo que actúan de diferente manera. Aquí tiene que ver con estas imperfecciones de la superficie. Y en este caso son si tomamos en cuenta el modelo de átomos con resortitos, pues son los resortitos que están queriendo regresar a su posición original. Y como fuerza a distancia tenemos la Tierra. Entonces, vale la pena revisar los ejemplos, revisar sus ejemplos y ahora que ya saben este tipo de cosas, regresar y corregirlos. A lo largo de este trabajo estamos nosotros utilizando mucho las animaciones FET, que ustedes las pueden bajar y revisar. Esta animación FET en particular no se puede ver en todos los navegadores. Prueben si la pueden ver, chequen el link a las animaciones FET, porque originalmente no está hecha en HTML5, pero ahora pusieron un programita para que se pudiera correr desde los navegadores. Entonces pruébenlo y avísenme si se puede revisar. Bueno, la idea aquí es justamente poder hacer diferentes acciones y vamos a poder ver las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión. Entonces, este fue el ejercicio que hicimos de predicción, de que ustedes dijeran qué iba a pasar con las fuerzas sobre los objetos. Y aquí lo más importante es nuevamente pensar en esta frontera que estamos nosotros haciendo alrededor del objeto para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vamos a irnos directamente a el hecho de empujar un objeto. Entonces, aquí tenemos, voy ahorita a no poner las fuerzas y lo único que voy a hacer es empujar el objeto, para lo cual lo único que tengo que hacer es mover esta barra, o aquí puedo poner el valor de los newtons. Entonces lo muevo y frena. Pero a mí lo que me interesa es justamente el momento en que está jalando el objeto. Entonces ahí lo vemos en cámara lenta, qué es lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, ahí estoy jalando, está empujando y sin embargo no se mueve. ¿Por qué? Este es algo que vamos a ver después. Pero llega un momento en que ya se puede empezar a mover. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cuáles son las fuerzas que están haciendo, que se están ejerciendo sobre el objeto? Y tenemos que pensar en nuestra manera de trabajar. Es decir, vamos a poner una fuerza, una frontera alrededor de mi objeto y me voy a preguntar quiénes están tocando el objeto. Ahora yo creo que ustedes tienen más elementos para poder contestar esta pregunta, pero ahora vamos a ver cuando el objeto va frenando y hacemos otra vez mi dibujo. Y la pregunta es, ¿está este hombre en contacto con la caja?